qué parte no entendiste. Vamos a estar acompañándote, por supuesto, a lo largo de esta hora. Está Claudio del Pla con nosotros. Estamos por hablar acerca de cómo han sido afectados muchos vecinos y vecinas, especialmente en el norte provincial, en torno a los aumentos que se han generado por la provisión eléctrica, ¿no? Ustedes saben que el gobierno provincial ha tomado una medida que tiene que ver con una reducción parcial e insuficiente para muchos en este sentido y que solamente abarca a las viviendas particulares y no así a los comercios. De eso queremos hablar, eso te lo queremos contar ahora, así que por eso lo hemos invitado a Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, un gusto estar acá. Bueno, contame cómo se desarrolla este conflicto, porque además el norte ha sido también un momento de expresión muy álgida dentro de todo este contexto, fundamentalmente en el arranque del año. Ya sabemos que de por sí es una zona caliente en todos los sentidos, pero bueno, ha sido muy preocupante lo que se está viviendo, mezclado con otros impuestos y con otros valores que lamentablemente hay que afrontar basados en nuestra inflación y bueno, y a la decisión también de los gobiernos. No sé, que también se han expresado en torno a lo que ha pasado acá en la ciudad de Salta en relación a los impuestos municipales. Sí, mirá, empecemos por lo de Orán. Vos imaginate cómo será de grave la situación que hoy es el día 45 o 46 de un acampe, sostenido por una unidad de vecinos, desde el comerciante hasta el docente, el municipal, el trabajador de las organizaciones desocupados, con una cantidad de movilizaciones, cortes de ruta, marchas en moto y en bicicleta por todo el pueblo muy masivas, una gran causa popular, donde se unió todo el pueblo contra este aumento de tarifa y contra el pésimo servicio que da la compañía Edesa, porque esos son los dos componentes, es decir, un muy mal servicio con un precio impagable. Eso en el marco de una situación que ya venía de arrastre de varios años, en donde la provincia de Salta pagamos 4 veces más por la misma cantidad de kilowatts de lo que se paga en la provincia de Buenos Aires. 4 veces más. Con poderes adquisitivos muy dispares. Con además, ¿no? un salario promedio mucho más bajo, más niveles de pobreza. Y ahora que eliminaron casi en buena medida los subsidios a la tarifa de la luz del gobierno nacional, además las altas temperaturas, todo es un combo que terminó con tarifas impagables en diciembre del mes pasado en Orán, y esto precipitó este acampe y esta pueblada, porque es un movimiento muy unitario de toda la población. Entonces, bueno, este es uno de los elementos. Los vecinos todavía siguen peleando porque el gobernador tuvo, frente a la enormidad del movimiento popular allí, tuvo que ensayar algunas respuestas muy improvisadas. Primero estableció un congelamiento de tarifas a los valores de noviembre por 6 meses, así que en el 6º mes vuelven a subir, digamos, no ha eliminado ningún tarifazo. Después estableció que no se iba a cortar la luz. Y por último sacó un decreto que establece algo que es un viejo reclamo de esta zona, que es que haya una tarifa rebajada por zona cálida o por zona caliente, digámoslo de esta manera. Como existe tarifa por zonas frías en el sur del país. Es decir, tenés más consumo porque las condiciones climáticas así lo demandan. Y entonces sacó finalmente un decreto que fue reglamentado hace 48 horas que establece una rebaja para las zonas cálidas, para algunos departamentos de la provincia y algunos pueblos en particular. Muy extraño el decreto porque, por ejemplo, está el Galpón pero no está Metán. Está el Potrero y la Candelaria, pero no Rosario de la Frontera. Y no hay ningún fundamento para que esto sea de esta manera. Y a su vez, la rebaja es cuestionada por los vecinos que están luchando. ¿Por qué? Porque solo 4 meses del año, cuando las temperaturas altas son mucho más tiempo del año en esta zona, apenas hay un par de meses de fresco, digamos, sí. En Orán y en Rivadavia, en estos lugares. Y además, solo un 30% de rebaja para los usuarios residenciales. Yo estaba viendo el censo, hay 50.000 hogares en Orán y esta medida abarca bastante menos de la mitad de los hogares. Es decir, el resto no tiene siquiera esto. Son solo 4 meses, empieza en febrero, con lo cual recién el primer mes con rebaja va a ser el que se va a pagar en marzo. Y el resto del compromiso pasa para el próximo gobierno. Es decir, que además es un decreto transitorio, porque el mismo decreto dice que están esperando que se apruebe una ley nacional.
para establecerlo por ley. Pero eso, ¿sabes cuánto hace que están esperando? Claro. Mucho tiempo y la ley no se sanciona. Entonces da la impresión de que es un decreto para salir del paso y tratar de defender sus resultados electorales en el 14 de mayo, porque no hay una solución de fondo, los vecinos se dan cuenta de esto, por eso la respuesta a esta reglamentación fue que siguieron el corte de ruta ayer, antes de ayer. Creo que hoy están viniendo a una reunión oficial con el gobierno a ver si mejoran este decreto. Ese es un aspecto. Después tenemos 100% de inflación acumulada en los últimos 12 meses, tenemos el precio de la carne que ha dado un salto enorme. No hay día que pase sin malas noticias para la población, para el que ve un ingreso fijo. La jubilación perdió 20 puntos de poder adquisitivo el año pasado. Entonces se está creando una situación social insoportable y con servicios deficientes. Ayer vimos todos cómo los cortes de luz en la ciudad de Buenos Aires provocaron cortes de ruta y represión del gobierno. Ayer también hubo un acampe de 24 horas en muchas ciudades del país porque el gobierno ha elegido, en medio de semejante situación social y de crecimiento de la pobreza, recortar 160.000 planes sociales. En Salta 5.000 familias lo van a perder. Y entonces hay un abismo cada vez mayor. Y la gente ve de que hay un fracaso del gobierno y de que no aparece en la principal oposición una agenda distinta. Es decir, todos han votado este acuerdo con el Fondo Monetario y la cosa se termina de agravar con este decreto que sacó Sáenz, que en medio de semejante situación social establece un protocolo que se puede interpretar que prácticamente ninguna movilización sería una movilización legal, porque dice que cualquier acción que interrumpa o estorbe el tránsito, por ejemplo una movilización, ya estaría fuera de la ley. Entonces pretenden establecer una suerte de censura contra el derecho a protestar cuando todos los días te están mandando a más gente a protestar con sus decisiones políticas. Incluso ahí las asociaciones de periodistas han cuestionado porque pretenden condicionar el trabajo de los periodistas en este tipo de circunstancias. Es decir que además es inconstitucional. Entonces ha habido una gran marcha que ha tenido pocos medios, pero éramos 4 o 5 mil personas que caminamos desde el mercado artesanal hasta Granburgo el día martes, de un amplio espectro. Mira, el documento rechazando este decreto lo firmamos casi 100 organizaciones. Y porque es un asunto de defender la libertad. Entonces, mirá, este año ha comenzado mal, porque tenemos todas estas situaciones, todos estos agravios sobre la población, y tenemos, del otro lado, una parte de la población que está encontrándole la vuelta a poder unirse para poder enfrentar. Por ejemplo, lo de Orán es muy positivo porque se ha juntado un espectro amplio de las víctimas del ajuste, diría yo. Es decir, está la Cámara de Comercio, los dueños de los hoteles, de los comerciantes, sí, y está el desocupado, los docentes, todos ahí. Así tendría que pasar en el país. No pasa eso porque las direcciones gremiales que tenemos están con el gobierno. Si no, en 3 años de caída del salario tendría que haber habido una huelga general. 3 años seguidos que se suman a los 4 de Macri de caída del salario. Entonces, nos encontramos ante un desafío muy grande como pueblo porque el fracaso es manifiesto, es un fracaso que viene de muy atrás y tenemos que encontrar la vuelta. Hay una gran responsabilidad de la izquierda para que el pueblo pueda unirse, superar estas direcciones, armar una gran fuerza social en la calle, no solo en las elecciones, en la calle, que tenga la capacidad de enfrentar a los que nos quieren nuevamente hacer pagar una severa crisis. Mira, ¿cuál es la discusión entre el gobierno y Juntos por el Cambio hoy? Si la crisis económica explota antes de las elecciones o después de las elecciones. Los de Juntos por el Cambio preferirían que explote antes, claro, para que se haga cargo Fernández. ¿Qué quiere decir que explote? Que con todo esto que nos están haciendo, señora, que está viendo este programa, no alcanza, quieren mucho más, quieren una gran devaluación y un gran ajuste que nos afecte todavía más. Y las contradicciones que está acumulando la política oficial ponen en discusión esto. Entonces, están discutiendo no a ver si pueden evitar este nuevo ajustazo, sino si lo va a hacer este gobierno o el que venga. Entonces necesitamos desarrollar nuestra propia salida porque hay mucho en juego. Eso es lo que yo quiero explicarle a la población. ¿Crees que van a ser los verdaderos protagonistas los ciudadanos de a pie en este año, ¿no? Es un año
muy largo. Si bien vos decís el 14 de mayo se define el destino de Salta, si hay continuidad de eso, ¿no? Tanto a nivel provincial como en los municipios y obviamente también en las cámaras legislativas, pero a nivel nacional las elecciones seguramente se van a llevar más adelante, como suele ocurrir, como está previsto, ¿no?, por los calendarios electorales, en el mes de octubre. Así que, digo, nos queda un camino por recorrer bastante extenso con este análisis que vos hacías, ¿no? Por un lado, quienes desean que esto explote antes y que sea un gobierno el que tenga que imponer las medidas restrictivas que considere o que el contexto amerite, entre comillas, o que de alguna manera eso quede un poco frenado por justamente las elecciones y algún dinero extra que pueda salir en concepto de algún tipo de ayuda, como suele ocurrir, ¿no?, también siempre en estos procesos. Mirá, sí, yo creo que va a haber un protagonismo muy importante de la intervención popular. Esto de Orán no es un rayo en cielo sereno, no es una excepción. Tenemos que encontrarle la vuelta para poder unirnos, porque todo el discurso oficial, y uno ve los medios y demás, es un discurso para dividir al pueblo, para separar al que está desocupado del que tiene un trabajo, para presentar la mentira de que el problema de la economía actual es que el trabajador tiene muchos derechos. Eso es lo que uno escucha en muchos de los medios nacionales, es decir, sale muy caro el trabajador, resulta que tenemos los salarios más bajos de Latinoamérica, ganamos menos que en Haití hoy, o por ahí, más o menos, siendo la Argentina un país muy rico. Y pretenden presentar esa falacia, o que el problema es el pago de los planes sociales cuando el problema es que no hay trabajo. Y entonces en torno de esas cuestiones nos dividen, buscan dividir al pueblo, separar al hombre de la clase media, del trabajador. Y justamente lo que el Partido Obrero propone es todo lo contrario. Necesitamos una fuerte unidad de los que somos víctimas de esta política ante el manifiesto fracaso de los que han gobernado no ahora, sino los últimos 40 años. Nosotros tuvimos un plenario en el Estadio de Lanús el sábado pasado, que proclamó a nuestra fórmula presidencial, que va a ser Gabriel Solano y Romina del Pla, para discutir con el Frente de Izquierda, y discutimos la gravedad de esta situación, con gente muy protagonista de la lucha social, con los dirigentes del gremio neumático, con delegados del polo obrero de todo el país. Y ahí vimos que el problema era que asistimos a una crisis excepcional. Mira, va a salir un libro de Gabriel Solano. El título del libro es muy provocador. El título es este: El fracaso de la democracia. Sí. Llevamos 40 Tremendo. años del 83 al 2023, ¿no es cierto? Se fue la dictadura, Sí. y tenemos una democracia que no cumplió los preceptos que decía Alfonsín, que con la democracia se come, Claro. se educa, se cura, sino que estamos más pobres, peor en salud, peor en educación, y con gobiernos cada vez más corruptos. Eso Entonces, te iba a decir, no es un problema de la democracia, me parece que es un problema de la falta de independencia de poderes también, de la falta de actuación de la ahí justicia. viene, esa es la discusión que queremos abrir. Sí. El problema es que es una democracia capitalista. Cambian los gobiernos, pero siempre los beneficiarios de la política son los mismos grupos económicos, ¿no es cierto?, los más concentrados, y las víctimas de la política somos los trabajadores. Entonces hay un problema en el contenido social, no simplemente una cuestión formal de una división de poderes, sino que este es un esquema armado para que gobierne el capitalismo más concentrado. Y los políticos de todos los partidos de este país que han gobernado para ellos. Esto es lo que explica que en Salta, cualquiera que haya gobernado, el Banco Macro pasó de número 20 a número 1. A ellos les fue bien con todos los gobiernos. Sí. Hay una continuidad. Así como con todos los gobiernos ha ido cayendo la condición de vida del trabajador. Ese es el debate que queremos abrir, porque el planteo de la izquierda es que hace falta barajar ideas de nuevo, hace falta que gobernemos los trabajadores, las clases productivas, y que superemos a los políticos capitalistas que nos llevaron a este estado de cosas. Ese es el debate. Por supuesto que no está en discusión el problema de la libertad. Nosotros defendemos a muerte la libertad, estuvimos en la primera línea de la lucha contra la dictadura para tener libertad, y ahora cada vez que hay una expresión de querer censurar esa libertad, como este decreto de Sáenz, vamos a salir a defender. Pero bajo la fachada democrática hay una continuidad de defensa del interés capitalista. Eso es lo que tiene que cambiar. Perfecto, queda clarísimo. Bueno, muy interesante el libro de Solano, así que esperamos Dale, poder, sí, va a estar por acá, va a estar presentándolo en todo el país. Sí.
y de paso mostrando que es un candidato a presidente que no es cualquier candidato a presidente, que plantea una discusión seria sobre cómo salimos de esta grave crisis de la Argentina. Muchísimas gracias, Claudio. Por Gracias favor. por acompañarnos. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos. Yeah.